Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, si os fijáis, es el mismo Evangelio que leemos cada año. Cuando empezamos la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y es porque se nos pide aquí una conversión de cara a las cosas que hacemos. Y esa conversión es que aquello que hacemos en bien y que lo que hacemos para Dios, solo es para Dios. Quiere decir que si lo hacemos solo buscando una recompensa humana, pues Dios no nos puede recompensar, entonces no lo hacemos para Él. Esto tantas veces se ha visto en la historia, tantas cosas de aparente piedad, pero que es una falsa piedad, simplemente para quedar bien, por el que dirán, para que otros digan, vean, alaben. Por eso dice, cuidado, dice Jesús, de no practicar vuestra justicia, o sea, vuestra santidad, que es la que tenéis que tener, tenemos que tener todos, delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Lo que se hace para ser visto no sirve ante Dios. Otra cosa es que te obliguen a verlo. Eso es, por ejemplo, el caso de los mártires, que dan la vida por Cristo públicamente, no lo hacen por quedar bien, lo hacen solo por Cristo, pero les lleva hasta la muerte, eso es diferente. Y aquí, claro, el problema está en que en tiempos de Jesús habían cosas que eran bien vistas. Hoy, en cambio, la mayoría de las cosas que se hacen para Dios están mal vistas, con lo cual difícilmente se harán para ser visto, excepto en algunos momentos muy clave y ante ciertas personas que sean de fe. Pero tanto el rezar como tanto la oración como lo que es la limosna, como lo que es el ayuno, el auténtico ayuno, estos hoy en día en general en nuestra sociedad están mal vistos. El ayuno eclesial está muy mal visto, el hacer régimen está muy bien visto. Si se hace por el culto al cuerpo, perfecto. Si se hace por Dios, qué estupidez para la gente. Eso no tiene sentido. Por eso es diferente nuestra época a la época cuando Jesús lo está diciendo, pero el principio es el mismo. Las cosas para Dios, no para ser bien vistos. Y así empieza diciendo, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente.
En verdad os digo que ya han recibido la recompensa. De esto viene de que en tiempos de Jesús, sabéis que habían dos formas de culto muy diferentes: la forma del culto sacrificial que se hacía en el templo, y las limosnas del templo iban para el templo y para los sacerdotes del templo. Y después había las reuniones de la sinagoga. Lo que se recogía en la sinagoga, una parte iba para el mantenimiento de la sinagoga y la otra iba para limosnas. Y entonces los fariseos, normalmente el jefe de la sinagoga, el archisinagogo, era normalmente un fariseo. El momento en que iba a repartir estas limosnas, tocaban una especie de trompeta, se ponían en las plazas, acudían los pobres y públicamente se daba aquella limosna que tocaba para ellos. Y de esta forma estaba esta gente bien vista. Mira cómo reparte las limosnas, cómo realmente se ocupa de los pobres. También hay hoy profesionales de los pobres que han de tocar trompetas y aparecer en todos los medios de comunicación, y ellos son los que hacen mucho. Aparentemente sería lo mismo del Evangelio. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como siempre digo en estos casos, cuando hay este Evangelio, aquí hemos de hacer aquella distinción que hacía muy bien Santo Tomás de Aquino, cuando habla de las causas y de los fines primeros y segundos. Una cosa es la voluntad de querer hacer el bien y que solo Dios lo sepa. Y otra cosa es que la gente lo llegue a saber, que la gente le llegue a saber cosas. No tiene importancia. Cuando el fin es hacer solo lo que Dios quiere, cuando el fin es hacer solo aparentar, aunque después también haya un fin de querer agradar a Dios, pero lo principal es aparentar, entonces es cuando vamos mal, cuando aquello no funciona. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes gusta hablar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y esto viene de la mentalidad también del tiempo. Si os acordáis, el fariseo y el publicano, el fariseo ora delante, de pie, y además hablando para que todos los oigan, le oigan. Él se muestra como uno que es justo, casi como el que es justo ante un Dios que es casi injusto. Es la mentalidad de mucha gente de nuestra época. Dios es el malo, pero mira, Dios, yo hago el bien, no como tú, que ya se ve el mundo como está. Esto es culpa tuya. Yo sí que lo hago todo bien. Esa hipocresía, ese creerse alguien. Y después, cuando ves, es aquel tipo de personajes que todo lo que es la auténtica justicia, la auténtica santidad, el tratar bien a la gente, el ser justo en los precios, en las cosas, en todo eso nada. Es aparentar en alguna cosa ser muy justo, pero con una vida llena de injusticia. Es lo que Dios criticaba, Jesús criticaba tanto, el Hijo de Dios, a los fariseos de la época, y que a veces nos podría criticar a muchos de nosotros. Por eso no seáis como los hipócritas, que también rezaban en las esquinas de las plazas. Sabéis que habían las oraciones diarias a sus horas, igual que hacen hoy muchos musulmanes, que al momento de la oración se paran, ponen la alfombra y se ponen a rezar. No es que esté mal rezar, ni mucho menos. El problema es cuando esto se hace solo para que te vean. Ahí está el problema. ¿Lo habéis hecho solo para que lo vean los hombres? Ya han recibido la recompensa. Ante Dios eso nada vale. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te lo recompensará. Y algunos aquí a veces se hacen el problema. Entonces, no se puede rezar en las iglesias. Dices, Señor, ciérrate en tu cuarto.
Aquí está hablando de esa oración puramente personal que se puede hacer en cualquier casa, faltaría más, o se puede hacer también en la iglesia, o se puede hacer ante el Santísimo, y es cosa buena y santa hacerla ante el Santísimo y hacerla también en la iglesia. ¿Es obligatoria esta oración en la iglesia? No, ni mucho menos. Si uno la hiciese en la iglesia solo para ser visto ante sus amigos o compañeros o correligionarios, entonces estaría mal. Pero si lo hace por auténtica devoción al Santísimo, no lo hace para que le vean, entonces claro que está fantástica y bien. Aunque uno vaya, a veces se despiste, aunque se le vaya al santo al cielo, aunque a veces le cueste muchísimo estar atento a lo que hace, no importa tanto cuanto la disponibilidad de ponerse ante el Señor y ponerse realmente a escucharlo y a hablar con Él. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Recordemos que en la época de Jesús, aparte de los ayunos anuales, que eran pocos, y algún ayuno que podía imponer el Sanedrín, lo normal era, mejor dicho, lo devocional, eran 2 días de ayuno a la semana. De hecho, los cristianos llegaron a tener en algún momento hasta 3 días de ayuno, 2 días penitenciales y además el sábado como día de ayuno, preparando la Eucaristía que celebraban al empezar el domingo, o sea, el sábado por la noche. ¿Está bien ayunar? Claro que está bien ayunar, pero ¿por qué ayunas? ¿Solo para que te vean? ¿Solo así desfiguras tu cara diciendo, ¡ay, mira qué bueno soy, yo ayuno 3 días a la semana! Y pues entonces lo has hecho solo para que te vean, no lo has hecho por Dios. No, también por Dios, pero la primera causa, para que te vean. Claro que lo haces por Dios, pero para que te vean, mal vamos. Lo haces por Dios y no te importa que te vean, pero no lo haces para que te vean, no presumes de ello. Casi nadie lo sabe, solo aquellos que se han enterado de refilón, porque aquel día no comes, pero bueno, entonces Dios te lo recompensará. Has puesto a Dios por encima de la comida, por encima del dinero con la limosna, por encima del tiempo, dándole el tiempo al Señor. Entonces estás en el camino de los justos cuando lo has hecho por Él, dándote cuenta que tu vida cambia y es importante a los ojos de Dios. Por eso cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y Él, que ve en lo escondido, te recompensará. Y nosotros esperamos esta recompensa del Señor, pero hemos de recordar que tanto le hemos de dar, porque somos suyos. Hemos de estar a su disposición y seguir el camino que Él nos vaya marcando, el mismo Evangelio, para llegar a entrar en plenitud en el reino de Dios.